Buenos días a su programa, nuestro programa Geoeconomía, Su Mundo, que se transmite en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país, así como también en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com. Muy agradecidos de siempre con tener su audiencia y seguimiento a nuestro programa, su programa. Hoy tenemos un tema muy importante que todos los meses, las terceras semanas, le damos seguimiento, que son nuestras relaciones dominico-haitianas. Es asimismo otro tema que a todos nos atañe en el país, y es la movilidad. No solamente la movilidad del transporte, sino la movilidad en el territorio interno de todas nuestras distritos municipales, municipios, de los mismos provincias, así como la acuciante y cada vez más maltrecho en la situación de la movilidad urbana, un caos. Y llamar la atención al gobierno de que intervenga de alguna forma para que no es simplemente un asunto de trenes, de tranvías, de elevados, de monorriel, de teleférico. Es un asunto también y principal social. Nosotros, las principales ciudades, se han constituido en un imán que toda la población del territorio nacional quiere estar en las principales ciudades, porque hay un abandono en todas las poblaciones rurales, los distritos municipales y los municipios. Entonces hay que atender para no estar impulsando esa población. Ahora bien, entramos a nuestro programa de hoy, importante, como les voy a repetir, todos los meses, las terceras semanas, tratamos las relaciones dominico-haitianas. Hoy, como siempre, con nuestro coordinador general Luis Humberto Vargas, nuestro coordinador legal Benito Pineda, quien hoy toma las riendas de la conducción de este trascendental tema de nuestras relaciones dominico-haitianas y de los dominicanos de origen haitiano. Benito, tienes la palabra. Sí, buenos días, muchas gracias. Los saluda Benito Pineda a toda nuestra audiencia y al público en general. El tema que vamos a tratar, como cada tercer sábado del mes, se trata de las relaciones dominico-haitianas, la problemática de los dominicanos de origen haitiano y también las migraciones. Y decimos esto porque se tiende a confundir la situación de la República de Haití con respecto a la República Dominicana en un solo tema, la problemática haitiana. Esta problemática tiene tres aspectos diferenciados. Las relaciones dominico-haitianas, que son las relaciones del gobierno con la República Dominicana, incluyendo las comerciales, y la diplomática. Las migraciones, que se trata de los ciudadanos de la República de Haití que emigran hacia otro país, y en este caso hacia la República Dominicana, y los dominicanos de origen haitiano, que es el tercer aspecto, y ninguno de los tres aspectos debe de confundirse, porque son aspectos diferenciados y muy importantes para la República Dominicana. En ese sentido, en el tema de hoy tenemos
la sentencia 168-13 del 23 de septiembre del 2013, dictada por el Tribunal Constitucional, así como la experiencia y el impacto de esta sentencia en las comunidades dominico-haitianas, y tenemos representantes importantes que van a tratar el tema, como son el activista social y estudiante de Derecho Wilson Jean, y también el abogado William Charpentier, también director de FEI. Asimismo tenemos también las voces de la frontera, y también tenemos la participación, como siempre, la voz de Estados Unidos, del señor Kepis. Entonces, dando la palabra a Luis Humberto Vargas para que introduzca el tema de la coyuntura. Muchas gracias, Benito, pero te veo muy serio. Estamos este sábado, tenemos que agradecer las lluvias, no en todo el territorio, pero por lo menos me di cuenta en el Gran Santo Domingo, lo cual es una bendición de Dios, sobre todo con este problema de la sequía, que acuérdense, estuvimos tratando de una manera u otra en el pasado programa, el sábado anterior. Yo quisiera aprovechar estos minutos antes de que contemos con las voces de la frontera, indicar, de acuerdo a datos suministrados, recién suministrados por la Dirección General de Aduanas, República Dominicana, en términos comerciales con Haití, nosotros tenemos un gran superávit. Es uno de los coeficientes, es decir, relación importación con respecto a las exportaciones, mejor dicho, exportaciones con respecto a las importaciones, más alta de todo el planeta Tierra, de toda la economía mundial. Y si no, que me diga cuáles países, un país registra $140 de exportación por cada $1, oiga bien, por cada $1 de importación. Esto tiene que ser un error, Luis. No, eso no es ningún error. De eso no quieren hablar la patronal, no todo, por supuesto, no quieren hablar toda una serie de instituciones que inclusive trabajan con los haitianos. Y de hecho, cuando hablamos de ese mercado, es bueno que se sepa que cuando usted tiene esos superávit tan descomunales, tan estrambóticos, tan extraordinarios, estamos sustituyendo mano de obra haitiana por mano de obra dominicana, porque esos productos son producidos por dominicanos. No es que sean culpables los trabajadores, pero hay que saber. En segundo lugar, estamos haciendo desaparecer pequeñas empresas rurales y urbanas en Haití. Y además de eso, estamos hablando de que se está fracturando, se está minando ese tejido social productivo, de producción y de trabajo. Pero, ¿qué es lo que me interesa destacar? No solamente Haití, sino que República Dominicana, tomando de 2019 hasta 2022, o sea, 4 años, acuérdense que en el 20 fue que empezó la pandemia, porque en economía tendemos siempre a hablar de varios años a los fines de evitar que un año pues nos cegue, o sea, nos desvíe, no nos dé una información correcta. República Dominicana logró, el total le viene, tener un déficit, es decir, las importaciones son mayores que las exportaciones. Se habla de superávit cuando el valor de exportación es mayor que el valor de importación. ¿Cuánto nosotros tuvimos de esos 4 años? Más de 49,000 millones de dólares, oigan bien. Eso significa que el país, como no tiene suficientes dólares, tuvo que endeudarse. De eso no hablan casi la totalidad de los economistas. Nuestra deuda externa es por el comercio deficitario, el que compramos más en el extranjero de lo que nosotros producimos o que vendemos. Ahora bien, en el caso de un país que tenemos una relación muy peculiar, que es el caso de China. China tenemos que el déficit fue de casi 13,400 millones de dólares. Yo quisiera que alguien me diga aquí
¿Cuándo República Dominicana ha establecido un convenio comercial, un tratado comercial con China? ¿A qué viene este país que está inundando el mercado nacional? Inclusive con baratija, con muchos de estos productos de muy buena calidad, algunos, y otros de pésima calidad, inclusive de fármacos, sin ningún control. Y además chinos que están aquí, que están radicados en el país, que sabemos, no todo por supuesto, porque tenemos una tradición, una comunidad ejemplar, por lo menos eso fue lo que yo conocí en Santiago, pues yo soy del campo de Santiago, donde siempre hubo un reconocimiento. Pero aparte de eso, señores, ¿pero a qué vienen estos chinos en el país? A inundarnos el mercado, y es un caso increíble. Oigan, por cada dólar que nosotros exportamos, los chinos de China tenemos que importar $15. Es decir, que hay una relación de importación con respecto a exportación de 15 por 1. Y eso que desde que se habían comprometido, que no iban a comprar aguacates, que no iban a comprar cigarros, eso no ha dado lugar a nada. Ha habido un incumplimiento y se han quedado callados las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, se han quedado callados y no quiere tratar el tema. La Asociación de Industria de República Dominicana se ha quedado callado, toda una serie de instituciones en el país. Oiga, esto hay que resolverlo de acuerdo a la legislación internacional, de acuerdo a un justo mercado. Porque no puede ser que oiga, ya tenemos que pausar aquí. Sí, pero Luis Humberto, los problemas que tú señalas en la problemática general comercial económica es trascendente. Hay que hacer un llamado a las instituciones públicas responsables de esos señalamientos. O sea, ¿qué se propone? ¿Qué debemos hacer? Yo dije que nosotros tenemos primero que plantear el problema, hay que abrir un debate nacional. Primero ya te señalé cuál es el problema de fondo, el déficit comercial, de eso no se habla. Si nosotros no nos industrializamos y tampoco desarrollamos la agricultura, sobre todo, ¿verdad?, la de producción de alimentos, este país ya fracasó. No es que por migraciones haitianas, no estamos teniendo una agenda alrededor de los problemas fundamentales. Tenemos un déficit entonces de nuestro crecimiento real, industrial. Oiga, y todo, que de hace más de 30, 40 años. Ese cuento de camino del Banco Central, de que crecimiento, siempre se han negado a un debate público, pero ese no es el tema del día de hoy. Pero es bueno que ustedes, los televidentes, escuchen una opinión. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, porque hay que presentar las evidencias, los datos y los argumentos. Que lo tenemos. Sí, no, yo se lo he dicho, yo lo he retado públicamente. Inclusive a toda una partida de ahí de técnicos que privan que con corbatica y cosas, que estudian en el extranjero, no quieren ir al debate. Y viven constantemente, permanentemente metiendo la pata, aunque sean doctores. Oigan bien, metiendo la pata. Pero nada, vamos a continuar con nuestro programa. Y no sé si ya ha llamado la gente de la frontera. Bueno, entonces no sé, otro puntico que resulta importante es el tema de Cormidón. Oiga, pero ¿cómo es posible que están atrás los chinos? No sé si ustedes saben. Ahora, la famosa izquierda pro-china, chinófila, no dicen nada. Un problema de carácter laboral. Oiga, esto es increíble. Gente que se ha comprometido su vida en la lucha de defensa de los mejores intereses nacionales, de los mejores intereses populares, los mejores intereses laborales. Oiga, ha guardado silencio ante esta barbaridad que está cometiendo esta empresa minera, que inclusive se niega, a pesar de contar con un visto bueno, tanto de la dirección sindical como también de las mismas autoridades en el país, que dice que no acepta el acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es destruir, oigan bien, no devastarnos, destruir este país. Que quede claro, Y los chinos no solamente están destruyendo nuestro sistema de producción, sino que hay bastantes informaciones que en otra ocasión tendremos oportunidad de hablar, que están devastando, están expoliando, están destruyendo a África. Entonces los chinos. No, estamos señalando a esa dirección china que ha instaurado la dictadura más perfecta
de todo el planeta Tierra, violando sistemáticamente los derechos humanos y laborales. Independiente de esos señalamientos tan importantes, vamos a continuar ahora con una pausa para, si no corresponde a la llamada. Ah, la llamada. Llegó la llamada. Saludos. Perfecto. Bueno, pues dinos, Chío, ¿qué nos tiene de nuevo en el día de hoy? Salud a voz de la frontera cultural de Chío Villalona, desde la frontera de Bajabón. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que aquí en Bajabón hemos llamado la Feria Binacional Transfronteriza Frontera Viva, que es la feria de los emprendedores, de los artesanos, de los artistas y de la cultura, que vamos a hacer la quinta feria y que vamos a realizar el próximo viernes 26 a partir de las 10 de la mañana en la inauguración, y donde se han presentado muchas expectativas, donde los haitianos, artistas, participarán con su artesanía junto a los dominicanos para tratar de profundizar los lazos de amistad, la armonía, y de que estos pueblos de la isla española, como antes se le llamaba, puedan compartir sus experiencias en varios talleres también que se van a desarrollar aquí en la quinta feria Frontera Viva, organizada por la Agencia de Desarrollo Económico y Territorial, como sombrilla, el Intenor, Instituto del Noroeste Intenor y Visión Mundial. También esta feria tiene una programación de eventos culturales donde artistas de la juventud de Haití y República Dominicana, en un intercambio de talento durante los 3 días de la feria, 26, viernes 27, sábado y domingo 28, podremos exponer ese talento de ambos pueblos como una forma de que la frontera no es solo, digamos, transacciones irregulares, transacciones de droga, transacciones de armas o violación de los derechos humanos. La frontera también tiene algo, ¿no? Tiene que poner una serie de recursos y de bondades que tiene para que el pueblo dominicano y a nivel internacional, a través de geoeconomía, pueda conocerse todo el talento que tenemos en la frontera y el desarrollo también de la economía como parte de una estrategia que tenemos que desarrollar, porque tenemos también grandes recursos en una serie en diferentes partes de la frontera para poder las cadenas de valor exponerla. Es más, debo decir que muchas de estas cadenas de valor que van a estar en la Feria Frontera Viva durante estos 3 días van a poner ahí una serie de productos que ya están vendiendo en varios supermercados nacionales y en varios puntos y empresas del país, que la hacen las manos santas de estas mujeres, de estos hombres, que en un abrazo de amistad con Haití podemos exponer nuestra solidaridad, sí, y que la frontera ya tenemos que ir parte del desarrollo. Dejando el tema para la otra semana. ¿Cómo? No, acuérdate que tenemos siempre y agradecemos sobremanera la oportunidad de conversar con ustedes, pero está en línea, acuérdate, nuestro queridísimo amigo José Luis Fernández. Que también... Gracias por todo, desde la voz de la frontera, culturólogo Chío Villalona. Nuestro principal activista cultural. Muchas gracias, Bueno, entonces mientras conseguimos la comunicación de José Luis Fernández, solo queríamos motivar de que este programa que está abierto a todas las corrientes, nosotros mismos no pensamos de que quede claro de manera muy homogénea. Tenemos
tenemos coincidencia, pero también tenemos diferencia, porque queremos hacer un programa que real y efectivamente sea una contribución al análisis, una contribución al conocimiento, una contribución a la profundización de nuestras informaciones, apreciaciones sobre la realidad dominicana, así como también este programa es de los pocos programas de la televisión dominicana que al mismo tiempo que se presenta un análisis, al mismo tiempo que se presenta un diagnóstico, al mismo tiempo que se presenta un cuadro general, se plantean inmediatamente algunas recomendaciones y propuestas que puedan contribuir a la búsqueda de una solución sobre la base del diálogo, sobre la base de conversaciones, sobre la base de ponderaciones. Y por supuesto reconocemos que quien ejecuta la política es el gobierno central. Aunque tenemos un poder judicial, que ya se ha dicho, está encaramado ahí sin ninguna decisión, sin ningún voto popular. Oigan bien, el Poder Judicial, ellos mismos son los que eligen, se eligen que tienen que tener el poder en el país. Y en el caso legislativo, se hacen mal llamar representantes. No, ellos no representan a nadie. Oigan bien, no representan a nadie, sino que son sencillamente, reciben un mandato, que es el pueblo, a través de unas elecciones. Entonces, el que recibe un mandato es el que recibe el nombre de mandatario. ¿Y para qué tiene que hacer? Para representar supuestamente ellos mismos sus intereses o determinados grupos. Ni siquiera, oigan bien, pueden representar los intereses del partido por los cuales fueron elegidos, sino que tienen que recibir el mandato que dijimos que es del pueblo para cumplir el mandatario, que es el pueblo, y entonces cumplir su función, que es la de cumplir con las leyes, cumplir con la Constitución de República Dominicana. Entonces, que quede claro, quede claro. Aquí nosotros, el que realmente es el mandatario, es el pueblo. No, y el pueblo no necesita representantes. Elige a personas, a congresistas, diputados y senadores, para que cumplan los mandatos que están resumidos en la Constitución y en las leyes de República Dominicana. Hoy trataremos un tema muy importante, que es la ley 168-13, y también el impacto de esta ley en las comunidades, en las personas. Adelante. Gracias una vez más por invitarnos. El tema es muy interesante. Recordemos que en la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que trajo como consecuencia la ley 169-2014, ¿verdad? Entonces, nosotros, a tantos años de haber hecho la ley, aún la población de hijos de inmigrantes nacidos en la República Dominicana, que fueron beneficiados de esta ley, las instituciones encargadas de aplicar la ley, vale decir, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía, en el caso del segundo, no ha podido cumplir a cabalidad lo que le corresponde, lo que la ley le indica, que es el grupo B, de otorgarle una residencia permanente y luego la posibilidad de naturalizarse. Es un tema que nosotros tenemos pendiente en el país. Son muchos los hijos de los inmigrantes que se beneficiaron de esa ley y aún están esperando que se pueda cumplir. ¿Cuántos fueron, Charpentier? Mira, según la encuesta del 2012, estamos hablando cerca de 200,000 hijos de inmigrantes. Sí, pero eso fue una encuesta en el 2012. Sí. Pero luego... pero la referencia que nosotros utilizamos es precisamente, te recuerdas que la sentencia fue en 2013. Entonces, habían ya 200,000 hijos de inmigrantes. Incluso la sentencia recoge desde 1929 hasta 2007. Pero luego se señaló que tenían que cumplir con una serie de requisitos y documentos y testigos, etcétera. Y creo que no llegaron a 8,000. No, lo que se inscribieron por un tema de falta de comunicación por parte de las mismas autoridades. Incluso nosotros mismos, las organizaciones, estuvimos divididos en el tema, porque hay una parte que no creían en el proceso de naturalización, o sea, que no apoyaban la ley.
O sea, al final se inscribieron 8.000. Pero el Ministerio de Interior y Policía dicen que eran 388.000 personas que estaban disponibles para optar en este proceso según la ley 169, es decir, que es mucho más que el censo que se hizo. Acuérdate que el censo es anterior. Entonces, después de ahí... El censo 2017. Sí, pero esos 300.000, Benito, al final nada más calificaron esos 8.000. Como bien tú señalas, faltó información, credibilidad, el proceso, etcétera. Hubo mucho inconveniente porque, primero, el plan de regularización para los hijos de los inmigrantes se hizo concomitantemente con el plan de regulación de extranjeros. Que quizás no había que hacerlo juntos, no había que hacerlo juntos, porque hubo confusión. Y recuerdo que nosotros, desde la FE y la Fundación Étnica Integral y la Mesa Nacional para las Migraciones, fuimos prácticamente de las pocas instituciones que promovieron que las personas debieron ir, los niños y adolescentes que nacieron en el país, debieron ir a inscribirse. ¿Ya? Mientras otras instituciones decían que no. Entonces, además, no hubo una campaña realmente para que las personas fueran a inscribirse. Pero, ¿y los de origen haitiano, pero nacidos de padres dominicanos, sean o madres dominicanas, ¿en qué está esa situación? Pareja mixta. Buenos días, gracias por la invitación. Lo que sucede con la sentencia es que la sentencia, aparte de ser una sentencia racista, ¿por qué? Vale la redundancia decirlo así, también es inconstitucional, porque según las leyes de nuestro país, ninguna ley puede ser con efecto retroactivo, y la sentencia se devuelve hasta el 29, o sea, desnacionalizando así a todo aquel dominicano de ascendencia que ya gozaba de una nacionalidad. Y la ley lo que hizo fue segregarnos también, porque la ley 169 vino a dividirnos en grupos. Grupo A, Grupo B, B1, B2. ¿Tú eres hijo de madre dominicana y padre haitiano? Yo soy hijo de padres migrantes. Ah, bueno, tú eres hijos de migrantes haitianos. Haitianos, ambos. Pero ingresaron legalmente o sin documentos. Mi padre ingresó al país desde que tenía 17 años a través de los contratos legales que el CEA firmaba con el gobierno haitiano para traer braceros a trabajar en el país. Pero eso no lo facultaba ni le daba ya una categoría para quedarse. Era como carné para retornar. Eso es importante, todos esos detalles. Excelente. Tenerlo en consideración. Excelente. Cuando ellos ingresaron bajo esos contratos, había una fecha para retornar. Pero lo que hizo el presidente en ese entonces, Joaquín Balaguer, dijo que ellos están gastando demasiado en traerlo y luego retornarlo a pero eso no le daba naturalidad allá para quedarse y registrarlo y darle ciudadanía. Eso es discutible. Sí, esos son de los temas legales, porque el presidente no puede otorgar ciudadanía solamente por una cuestión de costo. Eso es importante. A esos migrantes se les dotaba de un carnet. Correcto. Que con ese carnet pagaban impuestos, compraban, vendían y se les permitía declarar a sus hijos que nacían en el país bajo el jus solis. Lo que pasa es que el jus solis era hasta el 29. Eso es importante. El jus solis fue quitado de nuestra Constitución el 26 de enero de 2010. Mira, yo creo que, bueno, ahí hay ciertas situaciones. No obstante, yo me iría a la Constitución de 1865, que ese es otro tema que muchos desconocen. Sí. Mira, el tema del jus soli en la Constitución del 2010 no fue que se quitó, fue que se puso bajo condiciones. Exacto. Porque los hijos de los inmigrantes con residentes siguen siendo dominicanos en la República Dominicana. Ahora, que lo que puso el asambleísta del 2010 es poner más restricciones en cuanto a la transitoriedad. Usted recuerda que duramos varias décadas discutiendo el tema de la transitoriedad. Entonces, la transitoriedad para un grupo era eternamente. Por ejemplo, estamos hablando
de inmigrantes que llegaron al país de 1929, todo el tiempo cortando caña, viniendo aquí. Entonces sus hijos, según la interpretación que le daban, al nacer aquí asumen que no gozaba de la nacionalidad dominicana. Pero es una discusión que se armó. Entonces, al llegar al Tribunal Constitucional a establecer que los hijos de los inmigrantes que nacieron en el país desde 1929 hasta 2007, bajo la condición de que sus padres eran de tránsito, no gozaban de la nacionalidad dominicana. Entonces, ¿qué hizo el asambleísta en 2010? Bueno, estableció que específicamente los hijos de los trabajos temporeros, las personas que no tienen estatus de residente en el país, sus hijos no tienen la posibilidad de tener la nacionalidad dominicana. ¿Y no sería una contradicción también con la Constitución de Haití, donde sin importar dónde nazcan hijos de haitianos, son haitianos? Sí. O sea, habría, como también los dominicanos, no importa dónde nazcamos, tenemos de una vez ya una ciudadanía dominicana. Hay algo muy importante que hay que ver. Todo país es soberano y cada constitución, cada ley es territorial. O sea, la ley de Haití no puede regir en Dominicana. Muy importante eso. Y la ley dominicana no rige en Haití, porque son dos países independientes y soberanos. Pero hay una situación, Wilson. Ahora, en la misma constitución haitiana, si vamos más allá, pone condiciones para que ese niño sea haitiano. Sí. Y las condiciones son, 1, tiene que registrarlo antes de los 90 días en una embajada haitiana. Un consulado. En un consulado haitiano. Entonces quiere decir que, esa constitución de Haití le da una patridia a sus propios ciudadanos si no los registran, porque no tienen la logística en el mundo con esas facilidades. No le da patria, sino que pone condiciones igual que la condición dominicana. Pero no le da las facilidades. Entonces, no hay culpa entonces. Es como dice él, las leyes son territoriales. O sea que el hecho que la República Dominicana dispone las condiciones para que un extranjero, sus hijos puedan tener la nacionalidad. Digamos la ciudadanía. Vamos a partir de la nacionalidad. Porque la nacionalidad, si nacen aquí, nacen aquí. Entonces las condiciones, la República Dominicana es el que pone las condiciones. Haití pone sus otras condiciones, otro país pone sus condiciones. Exacto. Es un derecho independiente soberano de cada país. De cada país. Por eso la Constitución haitiana no puede impedir que la República Dominicana reconozca a todo hijo de inmigrante que nació antes del 2010. No que impida, fíjate esto, es que ahí hay un conflicto, Benito, en cuanto a las constituciones. Fíjate que cualquier extranjero, diplomático, etcétera, que sus hijos nazcan, siguen teniendo la nacionalidad de sus padres. Sí, eso naciendo es diferente. Sí, pero que ahí es que entra el conflicto donde la transitoriedad luego dice, bueno, pero si no lo señala específico, entonces lo que no cumplieron y fueron indocumentados, de pronto adquieren un derecho superior. Esto es importante. Vamos con el tema de transitoriedad. Según el expresidente de este país, Juan Bosch, decía que una persona con más de 60 días en el país no estaba de tránsito. O sea, ya con 60 días en el país, no era una persona de tránsito. Y estamos hablando de personas, como mi padre, que vino cuando tenía 17 años, y ahora cuenta con 78 años ahora. ¿Puede una persona así ser una persona en tránsito? Sí, pero mira, ahí vuelve de nuevo. Tú mencionas al profesor Juan Bosch, nuestro maestro presidente, pero vamos a decir las leyes. ¿Qué dicen las leyes? No Balaguer cuando era presidente, no cuando era presidente Hipólito. Vámonos a las leyes. Fíjate que aquí hay una situación humana, que yo me voy más por la parte humana.
y los conflictos que se van generando con los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana, que luego también van a procrear aquí en República Dominicana. Y eso genera una situación de aislamiento que hay que atender, Benito, legalmente, porque creo que hay muchos nacidos en República Dominicana que se están ya también procreando y están generando, y hay una situación ahí humana cada vez mayor de un conflicto. Entonces no se pueden quedar en el aire. Como hay muchos dominicanos, hijos de dominicanos que no han sido declarados también y no tienen registro, y cuando van a las escuelas tienen esas dificultades para conseguir un trabajo y para conseguir una identificación. Benito, ¿qué hay realmente y por qué aquí eso no se levanta algo que tenga y responda a la parte humana? Cuando digo humana, independiente, sabemos que las leyes corresponden a los derechos que tiene cada país de quién entra y quién sale de su país. Esa situación. Sí, primeramente debemos de decir que la sentencia 168-2013 del 23 de septiembre del 2013 del Tribunal Constitucional es una sentencia que hay que estudiarla. Y hay que estudiarla por lo siguiente. Cuando Juliana de Guiz presenta el recurso, el Tribunal Constitucional falla y dice que le da 10 días para regularizarse. Incluso le ordena a la Junta Central Electoral que tome las previsiones del lugar para volver a restaurarle la nacionalidad. Asimismo a todas las personas hasta el 2007. Esta situación, y es importante que se sepa, da lugar entonces a la ley 169-14 y al reglamento. Es decir, que eso no surgió del aire. Es para aplicación de la misma sentencia. Esa es una oportunidad entonces que los activistas y defensores de los derechos humanos de los dominicanos de origen haitiano deben de poner ojo a visor, porque es sumamente importante eso. El conflicto viene después. El conflicto viene después cuando a partir del 2007 nacen otras personas, y a partir del 2010 hasta nuestros días, ahí es que hay uno de los principales problemas. Del 2007 hasta el 2007 podría resolverse a través de la documentación. Cuando se hizo el plan de regularización, entonces no hubo una operatividad efectiva de los grupos defensores de los dominicanos de origen haitiano, y hay que decirlo. Y eso debe de ser un mea culpa para entonces plantear la situación. Me identifico plenamente con lo que plantea el doctor Benito. Fue una oportunidad, independientemente del tema de la transitoriedad. Al final hubo una sentencia. Esa sentencia trajo como consecuencia la ley 189. Nosotros desde nuestra institución hicimos promoción para que los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, sus padres, acudieran a inscribirse. Hubo, como decía el doctor Benito, hubo una resistencia por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil. Incluso hoy hay muchos que no creen en la ley 189. Nosotros dijimos, bueno, duramos 3 décadas, 4 décadas discutiendo el tema de la transitoriedad. Hubo una sentencia, yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, hubo una sentencia que fue vinculante. La sociedad dominicana, el gobierno dominicano buscó los mecanismos para que una ley pudiera tratar de resarcir el impacto que creó esa sentencia. Entonces vamos a aplicarla. Entonces, hoy mismo estamos hablando, ese grupo apenas fueron 8,000 y tantos que se inscribieron, y al final se le dio
6.000 una residencia permanente, pero la inmensa mayoría quedan a la intemperie, a la desprotección de la ley. Porque no se hizo la promoción y divulgación suficiente, pero hay una parte que se alega también, que una ley no está por encima de una sentencia. Entonces, ahí hay un conflicto. La ley 168-14 no está por encima de la sentencia. La sentencia solamente podría ser con otra sentencia. Eso es importante, Benito. Ahí hay una confusión. La ley 169-14 no contradice la sentencia. No contradice, ¿no? Al contrario, se basa en eso que estamos planteando, en la regularización que mandaron hasta el 2007. El problema está del 2007 hasta nuestros días. Otra cosa muy importante es la siguiente, que la Constitución Dominicana hasta el 2010 plantea la dominicanidad de esos dominicanos de origen haitiano, pero que hay una serie de situaciones que hay que considerar, inclusive retrotrayéndonos hacia el año 1865, que la Constitución fue fruto de la restauración de la independencia dominicana. Y si fue fruto de la restauración de la independencia dominicana, todo conflicto constitucional de la República Dominicana debe de pasar por ese tamiz. Incluso nosotros debemos revisar las decisiones que dio el gobierno de facto y el triunvirato en la República Dominicana, que no tienen ningún valor legal. Y eso hay que decirlo, y eso hay que analizarlo. Algún día deberíamos Bueno, Benito, hacerlo. tú has señalado algo muy importante, porque se dice también que el triunvirato violentó lo que era la Constitución de 1959, porque era, vamos a así decirlo, un gobierno que era a sí mismo poder ejecutivo, poder judicial y poder congresual, lo absorbía todo, el triunvirato. Sí, hacía lo que se llamaba decreto ley, igual que en Francia cuando Napoleón, igual que en Haití cuando el presidente Mose. Es decir, que tenemos que ver ese tipo de situación creada. ¿Y qué se propone, qué debiese hacerse para que se pudiera ir corrigiendo toda esta situación? Si es una mesa de diálogo, una revisión, un referéndum, ¿qué hay que hacer, Primero, Wilson? ¿Cómo tú lo ves? Con gobiernos anteriores teníamos un diálogo, porque con los gobiernos para buscar resolver la solución. Pero el gobierno actual ha cerrado toda puerta de diálogo para salir de esa situación que ha generado la sentencia, donde tenemos miles de dominicanos de ascendencia que están en la calle, Y se está corren el multiplicando, riesgo de ser deportados por agentes de migración, no pueden estudiar, no pueden trabajar. O sea que eso ha generado una pobreza extrema en el país. Lo que ha creado ese problema es una pobreza extrema en el país, porque tenemos un grupo de personas que no pueden trabajar, que no pueden desarrollarse, porque según las leyes de nuestro país, para una persona poder trabajar libremente, para poder tener un seguro médico, necesita tener la cédula para optar por... Y lo que ha hecho el gobierno es negarle la nacionalidad a ese grupo de personas que la ley ampara, para que tengan su documentación legal y puedan desarrollarse en el país. ¿Cuál es el impacto en tu comunidad específicamente esta situación? Tenemos varios testimonios de jóvenes, pero hay uno que me llama mucho la atención, que siempre lo saco a resaltar, que es de un joven que fue estudiante meritorio, ganador de 4 becas
pero no ha podido aprovechar ninguno. Y es hijo de pareja mixta, porque su madre es dominicana y el padre es migrante haitiano. Y es demostrable. Y es demostrable, pero la Junta, en auditoría, en la Junta, la señora de auditoría le retiene el caso. Le retiene el caso de declaración. ¿Y qué ayuda ha recibido ayuda legal de parte de alguna de las instituciones? MUDA está llevando el caso. Directamente MUDA está llevando ese caso. ¿Qué tiempo lleva realizar ese proceso? ¿Y qué costo tiene también? Porque tienen que tener un costo. Ese trabajo lo lleva directamente el abogado de MUDA, ya lleva 4 años en el proceso. 4 años. Sí, en el proceso. Porque es como te menciono, las leyes aquí en el país, cada oficial o cada persona que ocupa un cargo público lo ejecuta como cree necesario por sí mismo. No, pero la documentación la tienen. Sí, se armó todo el expediente, todos los requisitos. Simplemente la oficial de auditoría de Puerto Plata tiene que enviarlas para acá, para Santo Domingo, para que Santo Domingo entonces dé el visto bueno. Pero ella lo retiene allí en Puerto Plata. Es muy importante ese punto porque la Constitución dominicana es clara en ese sentido. El que es hijo de dominicano es dominicano, aunque sea con una haitiana, aunque sea con una canadiense, aunque sea con una rusa, o que sea un ruso, un chino, etcétera. Pero si es de un dominicano con una extranjera, es dominicano, y ese derecho se llama jus sanguinis. Entonces, hay una situación... Benito, pero a mí me gustaría saber, porque estamos hablando de, está bien, un proceso, pero con las limitaciones que puede tener, o el nivel de vulnerabilidad que puede tener un ciudadano que no tiene derechos reconocidos y que no está produciendo, qué mecanismos se pueden articular y qué tiene que ver y qué implica esto en términos de costo. ¿Quién asume este asunto? Porque han pasado 4 años y en 4 años él ha tenido que hacer algo, pero lógicamente no era lo que él pudo haber desarrollado con todo el potencial. Y de una u otra forma, cada vez que tú vas donde un abogado, los abogados pasan la factura. Yo conozco a muchos dominicanos de ascendencia que han gastado lo que no tienen en procesos legales. Pero cuando un caso llega directamente a las instituciones, que William sabe de eso, la institución cubre todo el costo del papeleo. Okay. Y el abogado que maneja el caso es el abogado de la institución muy bien. Que lleva el caso. Bien, Benito. Sí, generalmente se hace de esa manera. Exacto. Que fundaciones cubren el costo, porque realmente una persona particular no puede hacerlo. Sin embargo, sería un derecho que tiene de que se le hiciera de manera gratuita, incluso por el mismo Estado. Incluso más aún, el procedimiento de ADN en un laboratorio podría hacerse y demostrarse si es verdad que es hijo de dominicano o de dominicana. Sí, y eso sacaría la situación. Ahora bien, la burocracia siempre pone límites y es sumamente importante. Incluso el presidente del Tribunal Constitucional, en una participación por los medios de comunicación, dijo que el hijo de pareja mixta es dominicano y que si lo demuestra es dominicano. Y que eso se llama jus sanguinis. Sí, yo creo que realmente, como dice Wilson, hay muchas familias, incluso hubo un estudio en el año 2019 que estableció más de 28,000 hijos de inmigrantes que están en esa situación. Y la Constitución, en su artículo 18, establece la forma de transmisión de la nacionalidad, que es, en el caso por jus sanguinis, tanto la mujer como el hombre que tenga una relación, que tiene un producto, un hijo, una hija, automáticamente es dominicano. Ahora, como establecía el compañero Wilson, la burocracia también comprende que cada oficialía de Estado Civil
imponga su criterio y además en términos personal, si la persona tú le caes mal o tú le caes bien, o sea, te hace la diligencia. Entonces nosotros tenemos que apostar al fortalecimiento de las instituciones. Incluso nosotros como mesa, nosotros no estamos exigiendo otras cosas que no sea aplicación de la ley. O sea, aplicación de la ley en el sentido de que si la ley establece o la Constitución establece que esos muchachos, hijos de parejas mixtas, son dominicanos, automáticamente hay que hacer el procedimiento. O sea, que no tiene que depender de la voluntad de una persona, de la voluntad de un oficial de Estado civil, porque ya la Constitución y las leyes lo establecen. Pero yo quiero también referirme a algo que establecía el doctor Benito, en el sentido de que aquellos niños, niñas, adolescentes que nacieron después de 2007, que hasta el día de hoy son esos niños, niñas que están al margen de la protección de la ley 169. Nosotros desde la FEI hemos estado, incluso en el anterior programa, yo participé, donde establecía que el Estado dominicano tiene que buscar una forma de protección a esos niños y niñas. Está bien, sus padres, ya nosotros sabemos que si tienen pasaporte los dos padres, no gozan de la nacionalidad dominicana. Pero el Estado, esos niños, adolescentes, el Estado le permite estudiar hasta cuarto de bachillerato. Cuando llegan 16 años quieren tener una cédula, quieren tener un documento para seguir su estudio o para entrar al mercado laboral. Entonces estamos hablando de una población que son dominicanos de hecho, pero de derecho no. Entonces el Estado va a permitir la creación de un gueto social con el tiempo. Entonces nosotros planteamos, incluso nosotros tenemos más de 300 familias haitianas que tienen esa condición, que sus hijos nacieron bajo las condiciones de 2007 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo por lo menos que le den una residencia permanente. Que ya tienen hijos, seguro que ya tienen hijos. ¿Me entiendes? Entonces el Estado, nosotros no estamos hablando de nacionalidad en ese tema, pero estamos hablando de que tiene que buscarle la forma de garantizarle un documento a esos muchachos ya adolescentes, ya mañana jóvenes, para seguir su vida está paralizada. Si el grupo A y B está en una situación de dificultad, ese grupo está peor, porque no hay una ley que lo proteja, absolutamente nada, ¿entiendes? Entonces yo creo que nosotros llamamos la atención de que el Estado debe ver esa parte, porque esos muchachos van creciendo. Pero ninguna de las leyes ya lo protegen, porque la 169-14 ya finalizó. Incluso yo quiero que ustedes sepan que hubo 2 decretos y fueron 800 personas que nada más la misma ley 169-14 tampoco se ha cumplido. Tampoco se ha cumplido, porque si se cumpliera, parte del problema ya estaría resuelto. Porque según la ley 169 de 2014, dice que después de los 2 años, esas personas iban a ser naturalizadas. Y yo no he conocido ni al primero. No, claro que sí, no. Que se ha naturalizado. No, voy a corregirte en ese sentido. Hubo un decreto del presidente Danilo Medina 750. que reconoció a 750 y el de Luis Abinader 50. Que nacionalizó a 50. Pero es el tema que el presidente manda el decreto, pero las personas que tienen que hacer cumplir, ejecutarlo, no lo ejecutan. Además hay otro asunto como consecuencia. Los decretos, que esos 800 vamos a ponerle 3, vamos a multiplicarlo por 3, es decir, como mínimo 3. Sí. ¿Cuántos serían? ¿Tú me entiendes? Es decir, los hijos. Los hijos, exacto. Es que tampoco se previó. No, una cadena. Exactamente. Exacto. Entonces, háblame de, ustedes tienen atletas de alto rendimiento en esa zona, con esa situación, o han tenido. Hemos tenido Explícanos, varios jóvenes. Tengo un caso de Puerto Plata que hemos manejado bastante también, que primero él era boxeador y querían filmarlo para que peleara profesionalmente. Por la falta de documentación no pudo. Luego se metió a la lucha libre mixta. También se destacó
grandemente, tampoco puedo firmar el contrato. Pero Por la falta de documentación. Pero hay casos de atletas de ascendencia haitiana que fueron incorporados a la selección nacional, a las selecciones nacionales. O sea, creo que el Ministerio de Deporte, por lo menos vi un par de casos. Hay un par de casos que se han podido incorporar, se han aproximado a esas instituciones para buscar algún tipo de apoyo, porque si hay algo es aprovechar precisamente una fortaleza e ir a una de las instituciones que te digo, o sea, que aquí lo que queremos es atletas de alto rendimiento que puedan hacer buenos papeles en el exterior. Entonces, si están en posición de hacerlo, a veces hay un cierto mecanismo de apertura para que estos organismos puedan facilitar el problema. ¿Han asistido a estos organismos? Se ha acercado con varios jóvenes y hay casos que ellos han tomado. Eso es. Okay. Para eso. Pero en la mayoría de los casos, cuando se trata de grupos B2, que son los que no se inscribieron ni en la Junta, ni en la oficialía, ni en la ley, son los famosos B2, el problema es mayor. ¿Cómo se maneja la deserción y la escolaridad en esa comunidad específica? Es un problema grande, como lo dijo William ahorita. Tienen la oportunidad de estudiar hasta un cuarto curso, pero después de ahí no tienen el chance de seguir. Y tenemos escuelas que, aunque la ley no lo permite, que no están recibiendo a esos muchachos para que estudien. Hay otra situación creada que es el aspecto cultural. Por ejemplo, en la República Dominicana dicen son haitianos. Nunca han ido a Haití, por ejemplo. No conocen Haití, no tienen su cultura, no tienen su religión. A lo mejor conocen el idioma por los padres. ¿Cómo se maneja esa situación? Porque, por ejemplo, si un niño se dice que es de una nacionalidad, por lo menos debe de conocer algo de su país. Entonces, ¿cómo sería la integración hipotética, como plantean algunos sectores en la República Dominicana, para resolver un problema de esa naturaleza? Mira, gran parte de esos niños jóvenes, la mayoría ni siquiera conocen la frontera. Y voy más lejos. Hay muchos que ni siquiera hablan creol, sino que hablan español. Sus amiguitos, amiguitas, el entorno social con quien se desenvuelven es dominicano. Entonces estamos hablando de que una población que se siente con orgullo de ser dominicano, pero quizás hay un problema legal, pero hay un tema también que el entorno social, la sociedad no la acepta como tal. Entonces eso crea trauma, eso crea desesperación. Mira, a mi oficina ha ido jóvenes que se sienten impotentes con su madre a buscar documentos, porque cuando llega a 16 años sabe que el muchacho está pensando que le van a dar una cédula de menor. Resulta que su amiguito ya tiene una cédula de menor y ya se está inscribiendo en la universidad, y a sorpresa para ese niño, para ese adolescente, nunca va a tener una cédula, nunca va a poder inscribirse en la universidad, o sea, no va a poder inscribirse en la universidad. Entonces se crea un conflicto social en la familia, un conflicto familiar. Entonces todos son temas que nosotros que trabajamos, que acompañamos a la población, que nos llega día a día. Bueno, repito, tenemos más de 300 casos de personas que están diciendo que no pueden más porque tienen problemas, conflictos internos dentro de su casa. Niños que están esperando tener una cédula, pero la ley ya es la ley, entonces hay que cumplirlo. Pero también el Estado, vuelvo y repito, tiene ese compromiso, de darle una respuesta a esa familia, porque de aquí a 10, 15, 20 años vamos a tener una cantidad de dominicanos y dominicanas, de hecho, y el subregistro va a continuar.
porque son muchachos que nacieron aquí y ni siquiera conocen la frontera. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Y eso es lo que llama la atención. Ese es el problema real que va a tener la República Dominicana. No es el asunto propiamente dicho de la crisis haitiana y de que invadan Haití, que la violencia, que la banda. No, el problema real es la situación de los dominicanos de origen haitiano. Ese es el problema real que tenemos en la República Dominicana. Y el problema también se genera más porque en el país tenemos lo que es un discurso de odio hacia esa población en el país. Hay un grupito que se reúnen, que se hacen llamar los famosos nacionalistas, que de hecho para mí no son nacionalistas, porque una persona que es nacionalista defiende su país, no excluye simplemente a un sector, sea por su color de piel, sea por su origen, pero no excluye a un sector, sino que defiende el bienestar del país en todos los sectores. Por eso digo que no son nacionalistas. Sí, pero eso ellos tienen un discurso de odio y prácticamente controlan los medios. Pero eso son los mínimos, es decir, el pueblo dominicano en su generalidad no tiene un discurso de odio. Y el impacto también es como dice Benito, es bastante reducido, o sea, porque básicamente las personas que han llevado este asunto son grupos que son bien minoritarios y se puede reflejar en lo que es su participación en las mismas elecciones. Ni electoralmente son representativos. Sí, pero sin embargo, esos grupos minoritarios son los que dicen que en Estados Unidos se creen colegios electorales para que voten los dominicanos en el extranjero. Ahora yo me pregunto, si esa situación se diera aquí, de que se regularizara la situación en Haití, que hubiera una democracia, un gobierno, con todos los migrantes haitianos que tenemos aquí, ¿se atreverían a aceptar que los haitianos voten para elegir su presidente en la República Dominicana? Pero no... ¿Tú me entiendes? No, ese es un asunto que se va a plantear y eso es un asunto de derecho internacional. Es decir, porque la ley debe de ser igual para todos y eso ni quita ni le pone nada en contra de la República Dominicana si eso se hiciera algún día. No, mira, aquí el punto, Benito, ha sido la documentación de personas de origen dominicanos de origen haitiano o que tienen ascendencia haitiana. Y siempre ha habido, entre los grupos políticos, han querido manifestar una cierta inconveniente con tal o cual organización al momento de celebrarse las elecciones por la posibilidad de darle participación a personas de origen haitiano. Tan sencillo como eso. Ha sido una discusión eterna desde época de Joaquín Balaguer o la contienda entre Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez. Ha estado presente ese punto. Pero lo que estamos tratando aquí es que si tú eres dominicano y tienes forma de demostrar de una u otra forma que eres dominicano, tú tienes todos los derechos a ejercer y lo puedes ejercer como tú quieras. ¿Te das cuenta? No, yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado en ese sentido. Y además los grupos, tú te puedes dar cuenta que cuando se habla en las encuestas, los principales problemas no calan estos temas. Estamos próximos a una pausa. No sé si tiene algún comentario adicional. No, podemos... Mira, sí. El tema del discurso de odio, incluso la CEPAL estableció que en varios países de la región muchos políticos agarran el tema migratorio para hacerse simpático ante la población. Hacia ciertos sectores de la población. Entonces, eso no es nuevo ni es exclusivo de la República Dominicana. Ahora, la República Dominicana puede tener sus matices diferentes por el tema de Haití. Mira, en Chile, el ejemplo en Chile, que hay una fuerte migración haitiana. Entonces, los políticos siempre agarran... Y venezolana. Y agarran ese tema para hacerse gracioso, vender la idea que, en el caso de la República Dominicana, vender la idea que estamos frente a una inminente invasión y que no es verdad.
salga que nosotros lo que estamos refiriendo derechos que están contemplados en la Constitución del 2010, que habla de la dignidad humana. Exacto. Buenos días. Adelante, José Luis. José Luis, Sí. un placer tenerte de vuelta. Te extrañamos desde el sábado. Sí. ¿Puedo empezar? Sí, arranca, por favor. Ok. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia de este programa que sábado tras sábado sigue de cerca los temas que aquí se ventilan. Empezamos nuestra acostumbrada panorámica de las noticias más importantes que nos impactan como hispanos y inmigrantes en este país. Con el fin del llamado Título 42, el cual nos hemos referido ya en intervenciones anteriores, el pasado jueves 12 de este mes, la medida sanitaria impuesta durante la administración del expresidente Donald Trump, que fue implementada en el 2020 y que se tradujo en más de 2.8 millones de repatriaciones en los 40 meses en las que estuvo en vigor, la nación se aboca a una nueva apertura en materia de relaciones migratorias con México. Para sustituir dicha norma, la actual administración Biden aprobó un programa para reforzar el viejo Título 8 que ahora rige y que ha de endurecer las condiciones para pedir asilo en los Estados Unidos, ya que contempla resultados onerosos para quienes sean deportados, un plazo de 5 años durante el cual no podrán volver a intentar entrar al país. Según lo de Washington, la idea es ampliar las vías legales para que los inmigrantes puedan ingresar al país. Los interesados tendrán ahora que pedir asilo antes de llegar a la frontera. Se abrirán un centenar de centros de procesamiento a lo largo del continente. El plan contará con alrededor de 24,000 agentes ya desplegados en la frontera y se destinarán además unos 250 millones de dólares en fondos de asistencia para las comunidades fronterizas y mejoras en el app para las solicitudes de asilo. Se anunciaron además medidas de disuasión, como por ejemplo la amenaza de que si un inmigrante no usa las vías regulares para ingresar al país, su solicitud de asilo será casi siempre rechazada. Si intenta cruzar sin documentos, será prohibido su ingreso por años, además de una expansión dramática de los vuelos de deportación. En lo tocante con México, hubo una declaración de seguridad interna y justicia que reiteraba el redoble de los esfuerzos bilaterales enfocados sobre las raíces de la migración, particularmente de los países de Centroamérica, y al mismo tiempo la intensificación de los esfuerzos conjuntos en contra de los traficantes. En lo tocante a este punto y las repercusiones en el estado de Nueva York, las autoridades municipales y estatales aquí en el estado de Nueva York se preparan para la nueva oleada de inmigrantes que llegarán diariamente encima de los ya 60,000 que han llegado en el último año a la ciudad de Nueva York y que todavía continúan alojados en refugios y hoteles de la gran urbe. Tanto el alcalde Eric Adams como la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, continúan implorando a la administración Biden por fondos adicionales para poder ubicar a 200 y posiblemente hasta 1,000 nuevos arribos diarios que se esperan en busca de alojamiento. Hasta el momento, los nuevos inmigrantes han experimentado largas esperas en procura de una cita en migración y también para llenar formularios que les conceden el permiso de trabajo, puesto que aquí hay en el estado de Nueva York hay que esperar hasta unos 6 meses para poder uno tener derecho a llenar el formulario que le dé derecho a la persona
a solicitar un permiso de trabajo. Tanto legisladores locales como activistas han descrito las escenas como caóticas y confusas. La gobernadora Hochul inclusive le envió recientemente una carta al presidente Biden en donde le pedía se habilitaran edificios y propiedades federales para alojar el creciente número de inmigrantes. Mientras tanto, la creciente presión aumenta en el alcalde Adams, ya que como medida paliativa, la alcaldía decidió enviar inmigrantes a hoteles situados en las afueras de la ciudad de Nueva York y hasta utilizar los gimnasios de las escuelas públicas para alojamiento temporal, lo cual ha causado la ira de la población neoyorquina, que no ve con buenos ojos que desconocidos estén siendo alojados en sus vecindarios, ni mucho menos en las escuelas que asisten sus hijos. Tocando otro punto, las negociaciones encaminadas a resolver la inminente crisis del techo de la deuda está en suspenso por el momento. Todavía existe una brecha de oportunidad si las dos bancadas se comprometen a negociar en buena fe, a sabiendas de que tendrán que llegar a un compromiso. La noticia de que una pausa en las negociaciones presupuestarias ocurrió repercutió de inmediato en una baja en los mercados de valores de alrededor de unos 300 puntos en el Dow Jones, lo cual refleja un nerviosismo en el mercado de inversiones que definitivamente ha de manifestarse tanto en las inversiones y futuras contrataciones de personal, la creación de más nuevos puestos de empleo, la expansión de los negocios, en fin, pone en riesgo el desarrollo económico del país de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El problema es que si las negociaciones se resumen, como se espera la semana próxima, entraremos en lo que se llama una crunch time, una crisis de tiempo, ya que se tendrá que llegar a un acuerdo a la carrera antes del 1 de junio, que es la fecha límite dada por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien ha indicado que ya el gobierno federal para dicha fecha no tendrá más fondos disponibles para sortear los diferentes gastos. Imagínense, 10 billones en gastos militares, seguido de 25 billones en erogaciones para los gastos del Seguro Social. No nos está claro aún qué pasará si llegamos a esa fecha sin suficiente efectivo en caja y sin un acuerdo bilateral en torno al techo de la deuda. Por último, mientras esto sucede, en el Congreso de Texas se están debatiendo una serie de reformas y propuestas legales por legisladores ultraconservadores que habrán de traducirse en una criminalización de la migración hasta el punto de castigarla hasta con cadena perpetua y en la creación de escuadrones de persecución de viajeros indocumentados, fuerzas parapoliciales que hasta podrán incorporar a voluntarios que, como ustedes se imaginan, estarían exentas de cumplir las leyes y reglamentos federales en materia de detenciones y cuyos miembros además gozarían de inmunidad penal y civil en caso de cometer atropellos, violaciones y hasta asesinatos, así como ocurrió en la cárcel de Abu Ghraib. Lo aberrante de esta iniciativa, vuelvo y repito, es que ha sido presentada por legisladores republicanos de ultraderecha, encabezados por Matt Schaefer, quien fue su redactor, y la misma ha generado protesta y ha obligado a la Cámara Estatal de Representantes a escuchar testimonio de quienes señalan los peligros de convertirla en ley. Según los apologistas del llamado Proyecto de Ley 20, este tiene como eje el vínculo
entre la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, lo cual es en definitiva un pretexto demagógico y hasta falaz, ya que de acuerdo con las cifras oficiales, el 86% de quienes han sido detenidos por introducir fentanilo en territorio estadounidense han sido y son ciudadanos estadounidenses. De ahí que podamos ver que la motivación subyacente en todo esto es el hecho de que estamos en un año preelectoral y los políticos de turno, que no han podido mejorar ninguno de los indicadores socioeconómicos de sus respectivas comunidades, acuden con celeridad a echar mano de cualquier fantasía, quimera fantástica y hasta paranoica, con el fin de incrementar sus votos, asustando los miedos más demenciales existentes, echando mano una y otra vez al recurso del miedo, al recurso de la otredad. Hasta aquí mi deporte. Sí, muchas gracias, Kepis. Si no hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Kepis, por tu participación. Que pase buen día. Ahora vamos a tener la llamada desde la frontera del señor José Luis Fernández. Bien. Bueno, compleja la situación en los Estados Unidos. Definitivamente está el asunto de la suspensión del presupuesto y todo el problema migratorio, no solamente en la ciudad, en las grandes ciudades, particularmente en Nueva York, sino también en la frontera, donde se están dando proyectos. Bueno, han movilizado a la Guardia Civil para contener la ola migratoria, y ya pudieron escuchar a José Luis, que nos habla de estas iniciativas, que única y exclusivamente, como se ve, todo el mundo anda en su laborantismo político tratando de ganar espacio, porque de una u otra forma se aproximan las elecciones y hay que tratar de ganarle al contrario. No pudimos comentar con Kepis la situación del señor Donald Trump, que siempre está ahí gravitando con que puede volver y que aparentemente está por encima de todas las contradicciones, está delante en las encuestas para ser el candidato de su partido. Bien. No solamente de las contradicciones, sino de todos los conflictos que ha creado. Eso es increíble. Cómo este hombre mantiene esa popularidad. Se habla prácticamente hasta de una religión, que este hombre es como una especie de religión, que tiene los seguidores de él, y no importa que toda la metida de pata y la forma brusca, tosca y personalizada que él lleva los procesos, él de una forma u otra mantiene un alto nivel de popularidad. Sí, entonces vamos a entrar a la llamada de José Luis Fernández desde la frontera. Adelante, José Luis. Buenos días a todos los integrantes de este importante espacio de economía, su mundo. Buenos días. Que cada sábado realizan un aporte a lo que es la problemática en el área de la economía, de lo social, tratando siempre con alternativas, buscar soluciones a los mismos. Desde la frontera, en Dajabón, durante esta semana, tuvimos la realización de un evento convocado por el Centro Montalvo, donde de manera conjunta, con un grupo de productores de ganado, criadores de ganado y de otro tipo de animales, pues se dio a conocer un levantamiento informe que se hizo en torno a la actividad delictiva llamada de rapto, de robo de ganado en la frontera, donde en la misma, este informe de manera detallada dice que de 144 animales, es decir, entre bovino y equino, vacas, toros, caballos, fueron robados
por personas hasta ahora desconocidas, pero que se entiende que son bandas o propiamente haitianas o dominico-haitianas que se dedican a esta actividad delictiva, donde casi todas las comunidades que están en la periferia a la frontera han sufrido la consecuencia de este tipo de actividad. Nosotros, revisando algunos de los materiales históricos, pues nos topamos con una visita que hiciera a la isla de Santo Domingo en el año 1764, el ingeniero Daniel Ascalier, quien, al referirse a Dajabón, lo menciona contando de que en ese momento había muy pocas casas, pero destaca que el ganado que se cría en los prados de los alrededores, es decir, entre Dajabón y su contigua ciudad de Guanaméndez, es objeto de gran comercio que beneficia a toda la zona. Esto citado por Emilio Rodríguez de Morici. ¿Qué le indica esto? Que esta actividad es sumamente lucrativa y que en ella no solamente la realizan elementos civiles, sino que también están coligados posiblemente algunos sectores de la oficialidad. Para ello, el actual gobierno ha dispuesto el levantamiento o construcción de una valla que uno le llama inteligente o otro muro fronterizo, con tal de ver la posibilidad de que esta actividad pueda verse reducida a su mínima expresión. No es que se va a terminar, pero sí de hecho, ahora hemos podido notar en este informe que va a conocer el Centro Montalvo, conjuntamente con los ganaderos, de que las zonas que han sido más afectadas son aquellas donde todavía el muro no alcanza su levantamiento y o construcción. Por ello, creemos que una posible alternativa está ahí, y lo otro es también de que las autoridades dispongan un servicio más continuado de los aparatos llamados drones, que realizan una labor muy efectiva en términos de la vigilancia, porque con la visual pueden determinarse las vías por las cuales estos ladrones de ganado, de caballos y también de aparatos, ahí se mencionan que fueron hurtados 17 paneles solares, un motor y alambres eléctricos. Bueno, entonces, José Luis, sí. Ya, como sabes, el tiempo es implacable en la televisión. Con este concluyo está diciendo que ciertamente miramos muy bien que esta es una alternativa. Sí. Y esto es una de las problemáticas que también afecta a la línea fronteriza. Buenos días, muchas gracias por la participación. No, te agradecemos a ti porque nos da una imagen de lo que está pasando en la frontera de nuestro país, una imagen actualizada. Sí. Y bien, continuando con el programa, le vamos a pedir tanto a William como a Wilson que nos den a manera general sus conclusiones y de una u otra forma propuestas para afrontar esta problemática que hemos tratado durante el día de hoy. Excelente. Sí, finalmente creo que el tema del impacto de la ley 169 no se ha podido cumplir. Nosotros hacemos un llamado al gobierno, a las autoridades que tienen responsabilidad en la aplicación de la ley 169, por lo menos lo cumplan. Porque el mandato del legislador es cumplir con las leyes. Finalmente también quiero hacer hincapié en el tema de los niños, niñas y adolescentes que nacieron después del 2010 o antes del 2007 hasta la fecha, que el Estado ha invertido en educación, en salud para con esos muchachos. Ya esos muchachos, una parte va a llegar a una edad que necesitan seguir su vida. Sí. El Estado debe buscar, son muchachos que nacieron aquí, no tienen, ya según la Constitución, no tienen la posibilidad de tener la nacionalidad dominicana, pero son dominicanos de hecho. Sí. Son muchachos que no nacieron en Haití, nacieron aquí en la República Dominicana.
nosotros reclamamos de que esos muchachos, niños y adolescentes puedan tener un documento que puedan seguir su vida desde la República Dominicana. Wilson. Complementando con lo que dice el compañero, también tenemos las autoridades de migración que están deportando dominicanos de ascendencia haitiana, que cuando llegan a los hogares no preguntan si tienen documentos o no, simplemente lo agarran y lo suben. Nosotros como haitianos pedimos que las autoridades garanticen y respeten, el derecho de cada dominicano y dominicana de ascendencia haitiana, y sobre todo que las leyes se cumplan como están plasmadas y no como cada autoridad desee y lo piense. Benito. Sí, Wilson, ustedes tienen identificadas a las personas en las comunidades que están en esa situación. Sí, trabajamos con diferentes comunidades y tenemos todas las personas identificadas. Eso es muy importante porque ese es un paso para avanzar. Bien, claro. Ahora bien, con respecto a la ley 169-14, esa ley debe de ser modificada y debe de ser ampliada en términos de un nuevo plan de regularización, porque ya esa ley, con los dos decretos que dieron tanto el presidente Danilo Medina como el presidente Luis Abinader, esa ley llegó a su fin porque no se cumplió con el mandato de esa ley. Entonces, para tratar de resolver la situación debe de haber una modificación de esa ley y un nuevo plan de regularización. Eso es lo que nosotros entendemos. Y con respecto a las otras situaciones, las comunidades vulnerables que están en esa violación de sus derechos deben de asumirlo y deben de defenderlo y deben de presentar las pruebas y documentos necesarios para demostrar que sí se puede hacer la regularización. Bien, no me queda más que darle las gracias a todos ustedes, a Willa Chapartier y a Wilson Yen, por haber estado con nosotros, y también a José Luis Hernández y por supuesto José Luis Kepin en Estados Unidos. Les reiteramos que este programa se pasa a través de los canales 101 y 1101 en High Definition de Claro, y en el canal 46 de Win Telecom. También está en toda la red de submundotv.com. No olviden seguirnos y darnos like, es muy importante para nosotros, porque de una u otra forma reafirma su televidencia con el programa. Quiero invitarle a que el próximo sábado estén en una entrega más de este programa Geoeconomía. Muchas gracias.